De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Es como un punto dibujado sobre el mapa, que al señalarlo el mismo dedo te lo tapa. Una ciudad de corazones agitados, lugar de encuentro para los enamorados. Su Rosedal, la Rambla, el parque, la placita, en las cubiertas de los barcos de papel, en las esquinas de sus flacas callecitas, o entre las sábanas prestadas de un hotel. Montevideo, amor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. Estamos sonando con Pitufo Lombardo, con este Montevideo, amor. Estamos musicalizando parte del contenido que tendremos hoy en La Colmena, porque vamos a hablar de Montevideo y quisimos pensar entonces en cerrar la semana también con canciones hacia Montevideo, que hablan de Montevideo, que le rinden culto a algunos barrios, ¿no? Hay una muy buena, ¿sabes? Que ahora me estoy acordando. Me encanta esto de jugar a que improviso como si estuvieran, aquí está su disco, que es totalmente distinto a lo que está sonando de Pitufo Lombardo, ¿no? Que es súper montevideano. Estamos hablando de algo que también, en realidad, esto es un prejuicio, también es súper montevideano, que es una canción de Gerardo Nieto, que le canta a su barrio, que es El Cerro. Y ahora me acuerdo que Carlos Dopico con Montevideo Sonoro va a hacer una recorrida por la Villa del Cerro, que está incluyendo también en este recorrido musical en conexión con los barrios, está incluyendo también al Cerro, ¿no? Y creo que la canción de Gerardo Nieto se llama Mi Barrio. Y está bueno poner también estas otras notas y estos otros ritmos que a vos también te van a gustar mucho, Matías. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Yo diría que, bueno, el contenido tiene mucho que ver con Montevideo el día de hoy. Y estamos en una ciudad de Montevideo de película el día de hoy. Por dos motivos. El primero es por el clima, la atmósfera que tenemos con esto de que sale el sol, no sale el sol, las nubes. La atmósfera, lo definiría así. Y después, por cómo está la ciudad, ¿no? Vos viste cómo está la Plaza Independencia con esta producción que hay. Está tomada, Me están haciendo caminar un montón, me tengo que bajar más lejos de la radio. Pero hoy te pasó eso también. Me pasó eso. Pensé que había sido ayer, pero sigue estando. Sigue estando, te diría que está más activa que ayer. Están trabajando en diferentes lugares, en estos días han estado trabajando en diferentes lugares de Ciudad Vieja. Por ejemplo, hubo una toma que la estaban haciendo sobre la peatonal Sarandí, pero ahora desde ayer están trabajando en Plaza Independencia. Lo pueden ver, por ejemplo, las personas que no están en Montevideo en el Instagram de La Diaria. Acabamos hace una hora, de publicar algunas fotos de esta producción que es de Netflix, protagonizada por Enzo Borincic. El Ministerio... El futuro es nuestro, así se llama la miniserie, El futuro es nuestro, perdón, es lo que se está trabajando ahí, y bueno, y ocupa, como decía, el centro y Ciudad Vieja, así que... Sí, claro, esto ha venido sucediendo a lo largo de las últimas semanas, pero entonces ahora la Plaza Independencia es el centro de este rodaje. Sí. Y bueno, capaz que le podemos pasar a Netflix una canción de Gerardo Nieto. ¿La encontraste? A ver, mira cómo suena Gerardo Nieto hablando del cerro. Sí, te esperamos. Bueno, sin apuro. Te sigo, mientras encontramos la canción, te sigo contando que lo que se busca recrear en esto que se está trabajando en Plaza Independencia es un acto multitudinario de unos 500 extras. Por eso... Bailarían muy bien con Gerardo Nieto, mirá. A ver, escuchá. mirá.
muy buena esta canción. Me descubro siendo un hombre agradecido con la gente y su cariño, que regreso hasta mi hogar. Muy bueno, muy bien, Gerardo Nieto cantándole al oeste de Montevideo, entonces, donde vive precisamente Gerardo Nieto. Y hablamos de Montevideo, de su Plaza Independencia. Pero no hablamos del contenido todavía que tenemos para hoy. ¿Por qué? Porque viene el arquitecto León Kalansky a hablarnos de su libro Montevideo, Historia Ilustrada del Desarrollo Urbano y del Reciclaje Edilicio. Es un recorrido por la trama urbana de Montevideo, los cambios, las migraciones. Va acompañando 450 páginas, este libro va acompañando los cambios sociales, culturales, y no solamente lo visible, no solamente los edificios, los espacios públicos, edificios que formaron parte y que forman parte de nuestra cultura, sino también lo invisible, porque también cuenta la infraestructura, cómo se realizó el saneamiento, cuando se entubaron los arroyos. Sí. Es un recorrido muy interesante que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural, arquitectónico, social. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el capítulo dedicado al ocio y la recreación. Es un capítulo donde aborda en particular y hace un listado que es realmente extenso, de todos los espacios culturales de principio del siglo pasado o de mediados del siglo pasado, desde los teatros al cine, y en particular el listado de cines es gigante, ¿no? Y te remonta, al menos a mí, a lo que fue mi infancia y mi adolescencia, cuando todavía había cines de barrio, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, iba al cine Arizona, en la calle Rivera y 14 de Julio, y el cine Arizona que estuvo abierto hasta finales de los 80, y todo eso además está detallado en este libro de Kalansky, ¿no? Habla cuándo abrieron los cines, cuándo cerraron, cada uno de ellos, además los grandes cines del centro de Montevideo, como el Sensa, que era el cine de mayor capacidad, tenía más de 2.700 butacas. Así eran los cines, Matías, vos que naciste en el año 2002, vos cuando naciste en el 2002 ya había cerrado el último cine, que fue el Cine Trocadero, que cerró en el 2001, en 18 de julio y Yaguarón, donde hoy están las tiendas Renner. Ahí va. Exactamente, ese edificio era el Cine Trocadero. Ahí, por ejemplo, yo vi una de las películas de Batman con Nicole Kidman y Val Kilmer en los 90, ¿no? Ese cine cerró en el 2001. Pero el Cine Arizona, que era mi cine de barrio, cerró a fines de los 80. Yo ahí vi, por ejemplo, Cupido Motorizado, E.T., varias películas que hicieron que eran parte de mi infancia y mi adolescencia. Entonces, hoy, de alguna manera, con Kalansky hacemos un recorrido con estas imágenes, estas historias de edificios también de la ciudad emblemáticos, y de alguna manera conectamos también el cine con la propuesta de Cecilia Fuentes, que sobre el final nos va a traer una cartelera enfocada en una película, en un documental, sí, que creo que vale mucho la pena ver. Lo pueden ver el documental este fin de semana en Cinemateca. Se trata del documental Instinto, que habla precisamente de una historia singular, de una maternidad, de maternidades diferentes, y también habla de la historia de un grupo teatral, ¿tá? Mostrado en cine, vinculado con un grupo de mujeres que integran una compañía alemana, una compañía llamada Tigua, que tiene sede en Berlín, en Alemania, y el nombre del grupo quiere decir esperanza en hebreo, y habla precisamente de una forma distinta de entender la maternidad vinculada a la discapacidad. Este documental es de uruguayos. Vamos a hablar de esto en la columna con Cecilia Fuentes, que es su propuesta entonces para abordar un cine diferente, un documental que nos cuenta también una historia distinta. Y todo tiene que ver con todo en La Colmena, porque con el arquitecto Kalansky vamos a hablar del pasado de la ciudad, y con Pablo Casacuberta vamos a hablar del futuro, como en cada viernes, en este caso del futuro a partir de la inteligencia artificial, como venimos profundizando hace varios programas con diferentes enfoques. En este caso estará acompañado por Emiliano Pereiro, quien es el jefe de pensamiento computacional y de inteligencia artificial del Plan Ceibal. En ese caso
un poco profundizar concretamente en cómo están trabajando los uruguayos del futuro a partir de la educación en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, todos los desafíos que hemos venido hablando en cuanto a la evaluación, pero también en cuanto a integrar a la inteligencia artificial de otra manera a los aprendizajes. Entonces, la idea es seguir trabajando este tema. Exacto, y justo en el día en el que se conoce que el Consejo Directivo Central aprobó este martes un documento, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, aprobó este martes un documento que establece principios rectores para el uso de la inteligencia artificial en la UDELAR. Es una serie de lineamientos elaborados por un grupo de trabajo que fue encomendado precisamente por el organismo, trabajó a partir de un intercambio también con Ceibal, también con organizaciones internacionales como la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, y estableció determinadas pautas. Esta es una nota que hoy sale en La Diaria, precisamente, que da cuenta de este documento, que marca entonces cuáles son precisamente esas pautas que establece el Consejo Directivo Central. Habla de la necesidad de preservar la centralidad de las personas en los procesos educativos, algo que se ha hablado bastante aquí también a partir de la visita esta semana de la psicóloga Gabriela Bañuls, que escribió un libro en el marco de su investigación académica llamado De la imprenta a la inteligencia artificial, y hablamos de esto también, de cómo se incorpora la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en las comunidades educativas. Y bueno, el CDC establece varias pautas sobre el uso de la inteligencia artificial, también dice que debe ser informado de manera clara y que las decisiones que se tomen con apoyo de este tipo de plataformas deben ser acompañadas de información suficiente que permita su comprensión, revisión, impugnación, y en particular aquellas que obviamente impliquen evaluaciones académicas. Parte del contenido de este documento, que lo pueden leer íntegro en La Diaria, es una nota que publica Facundo Franco a partir de esta resolución de la UDELAR. Sí, está bueno esto de Emiliano Pereiro un poco como disparador, porque él viene trabajando hace mucho tiempo en Ceibal, desde este lugar, y Ceibal es concretamente, diría yo, me animaría a decir por lo que he investigado, el pionero en este trabajo a nivel de educación aquí en el país. Entonces vos hablabas, esa colaboración con UDELAR es lógica, ¿no? Porque se viene trabajando hace mucho tiempo en este sentido, así que estaremos profundizando en los próximos minutos. Les vamos a dejar por aquí la forma de comunicarse con La Colmena, ¿les parece? Hacemos una breve pausa, a la vuelta repasamos algunas de las noticias que están también en el cierre de esta semana, que está cerrando también el mes de la memoria, ¿no? Es el último programa de mayo aquí en La Diaria Radio. Hacemos la pausa y enseguida venimos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. La Diaria Radio, 97.9. En la
edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Suma Camerata en vivo presentando su primer álbum, Suma Camerata. Sábado 1 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Entradas limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Estamos escuchando a Niña Lobo, Montevideo Despierta, que muchos dicen que es uno de los mejores discos del 2025, ha tenido muy buena prensa, mucho apoyo. Niña Lobo además se está escuchando en Buenos Aires también a partir de esa canción que cierra la exitosísima serie argentina Envidiosa. Por lo tanto, Niña Lobo está sonando mucho y queríamos también darle lugar en esta playlist de Montevideo que estamos poniendo a propósito de la visita de este arquitecto, una excusa para escuchar el cancionero que tiene Montevideo, que es extensísimo, como venimos escuchando, muy variado también, porque arrancamos con Pitufo, pasamos un poquito por Gerardo Nieto, ahora la banda Niña Lobo. Y bueno, estamos cerrando, decíamos, el mes de mayo, ¿no? Un mes dedicado a la memoria. Hoy, de hecho, a las 3 de la tarde va a haber una presentación de un sello en homenaje a Rosario Barredo, una de las mujeres asesinadas en 1976 en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor, junto con los asesinatos de los legisladores Gutiérrez Ruiz, Elmar Michelini y también William Whitelaw. Hoy en el Correo, entonces, se presenta un sello conmemorativo en el marco de la serie de Mujeres Notables a las 3 de la tarde. También Cecilia Fuentes en la cartelera nos trae alguna propuesta vinculada a mujeres y el terrorismo de Estado. Y en este marco también surgieron algunas novedades en estas horas, porque, por ejemplo, el Ministerio del Interior entregó archivos de la dictadura a la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado presente, mejor dicho, para el pasado reciente, y esto se dio ayer. Forman parte de documentos originales del archivo histórico de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, que corresponden al periodo 1968-1985 durante el terrorismo de Estado. Fueron 23 cajas las que se entregaron, con más de 100 encuadernaciones,
más de 73.000 páginas microfilmadas. Esto se entregó a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad también, además de la Secretaría, a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y también el propio Ministerio del Interior se quedó con copias digitalizadas de este archivo. Entonces, en un paso fundamental, se trata de la primera entrega que hace la cartera, que va a continuar trabajando con este archivo. Es interesante esto porque un poco se trata de eso, ¿no? Ir juntando las piezas que pueden estar en distintos lugares. Obviamente el registro del Ministerio del Interior es interesante manejarlo y seguramente va a aclarar muchas de las cosas que hoy en día están sobre la mesa. Y vos mismo lo decías, es una forma de armar piezas, y esto es lo que decía, ¿no? Ignacio Errandonea, que fue quien en representación de Madres y Familiares estuvo recibiendo este material, se señaló que hay información relevante, no en cuanto a la búsqueda de desaparecidos, pero que de alguna manera permite ir armando un rompecabezas. Claro, un contexto. Esto es lo que decía, exactamente. Ahí va. Bueno, vos decías, siguen surgiendo noticias en el cierre de este mes de la memoria, en la cobertura política que yo hago en este caso. Yo sigo el Frente Amplio en el diario, es como mi rol en el equipo de política. Ahí surge desde la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio un proyecto que tiene que ver con el negacionismo del terrorismo de Estado. Este tema había estado sobre la mesa, lo había puesto el diputado Valdomir. Ahora surge un nuevo proyecto de ley que se va a estar discutiendo a nivel parlamentario en el oficialismo, que es un poco más severo en cuanto a la sanción del negacionismo del terrorismo de Estado. Prevé hasta 3 años de cárcel para las personas que incurran en esta acción. Esto en el marco de establecer agravantes. Lo que plantea, Caro, te explico para que se pueda entender también a la audiencia, es que si la persona que incurre en esta acción del negacionismo, del terrorismo de Estado, es un docente o un periodista o un agente del Estado, ahí se genera este agravante que puede llegar justamente a esa pena máxima de 3 años de cárcel. Ahí la discusión que está en juego y que yo mismo lo problematicé con las personas con las que hablé, tiene que ver con el tema de la libertad de expresión, ¿no? Cuando uno expresa algo, obviamente se genera una tensión en cuanto a de alguna forma conformar esa figura o no del negacionismo del terrorismo de Estado, y ahí es una discusión que obviamente en los próximos días, en las próximas semanas, según la discusión que lleve el Frente Amplio de forma interna y cómo esto se ponga en la agenda pública, va a generar seguramente repercusiones. Así que esa es un poco la novedad que te quería contar en cuanto a lo vinculado con el pasado reciente. Claro, no sé si esto estará vinculado con lo que pasó también esta semana, que hubo un evento convocado por el senador colorado Gustavo Subía, ¿no? Donde participó el expresidente Julio María Sanguinetti, la senadora Graciela Bianchi, también estuvo Valeria Ripoll. Este evento se llamó La Justicia en Debate, se centró en discutir lo que para Gustavo Subía y para las personas que participaron, algunas de ellas, tiene que ver con fiscalías ideologizadas, con procesos sin garantías, denuncias falsas, culpables sin pruebas. Y en realidad aquí surgieron algunos discursos cuestionables, ¿no? Acerca del pasado reciente, ¿no? Y de el terrorismo de Estado. De hecho, hubo quienes también en este evento se enfocaron en la defensa de los militares presos por delitos de lesa humanidad. Entonces, esto quedó resonando, obviamente generó discusión, y capaz que esto que estás comentando tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como responder de alguna manera a estos discursos que siguen vigentes. Concretamente fue el disparador. Cuando yo hablé de este tema me mencionaron, por ejemplo, los dichos de la senadora Graciela Bianchi, que bueno, de alguna forma dijo que quedan 4 desaparecidos y que los militares no tuvieron la voluntad de exterminio, sino que simplemente hubo desviaciones. También hubo dichos en una línea similar del senador Sergio Botana, y también concretamente me mencionaron
desde la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio la preocupación por algunos dichos de Marcos Israel, que es uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que de alguna forma no admitió el quiebre institucional en 1968 y bueno, y dijo que de alguna forma se trataba de plantear ese tiempo, marcar ese tiempo histórico como una forma de una cortina de humo, de tapar la acción del MLN. Un poco ese fue las declaraciones que hizo. Digo, todo esto ocurrió en los últimos días, o sea, fue algo... Sí, fue esta semana. Esta semana, entonces ahí es que surgen de esta forma estos proyectos que ya se venían trabajando hace un tiempo, desde el 2023, y que ahora vuelven a ponerse en agenda. Muy bien, les proponemos hacer una pequeña pausa entonces para recibir a nuestro próximo invitado, para poder avanzar aquí en La Colmena. Ya estamos viendo que está el arquitecto Kalansky aquí en La Colmena para poder hablar entonces de este libro, de esta historia de Montevideo, una historia de Montevideo ilustrada del desarrollo urbano y del reciclaje edilicio. ¿Me dejás hacer una propuesta a la audiencia? Dale. Yo siento que esto que nos va a traer León Kalansky habla un poco justamente de cómo la ciudad nos habla a nosotros, cómo nos cuenta la historia de su vida la ciudad. Y yo le quiero preguntar a la audiencia qué edificio histórico, qué calle, qué monumento a ustedes les cuenta la historia, les gusta, lo ven siempre pasar y se preguntan qué era eso. Para poder hablar con León, poder profundizar, porque seguramente él va a tener información para descubrir la ciudad. Me parece muy bien. Hacemos la pausa, ya venimos. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. En Habitat, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. La Colmena. Producción Matías Capek.
La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Paisandú, ya no falta tanto para Colombia. Camina por las calles, pateando las veredas, pero se patina la vida en el bar de la esquina y lo hace sin problemas. Un pibe rico Presenta Megal. Innovamos con energía. Pero no tiene pelo y muy vacilón. Han pasado casi 40 minutos de las 13 horas. Estamos recibiendo a Pablo Casacuberta en la columna de Futuros. Hoy acompañado por Emiliano Pereiro, jefe de pensamiento computacional e inteligencia artificial de Ceibal. Venimos hablando ya hace días de la inteligencia artificial y su impacto en diversos ámbitos y dimensiones, pero en particular esta semana hablamos con una psicóloga que escribió un libro, Gabriela Bañuls, sobre de la imprenta a la inteligencia artificial, generando también el debate en torno a la aplicación de la inteligencia artificial en los aprendizajes, también como herramienta docente, cómo cambia la comunidad educativa también frente a las nuevas tecnologías. Así que bueno, seguimos de alguna manera pensando, reflexionando sobre este tema ahora en la columna de Futuros. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto siempre ingresar en estos temas. Vamos a decir que vamos a estar hablando por años, no por días. Sí, claro. Hasta que en determinado momento el término desaparezca. ¿Te acordás que hubo una época que se hablaba de lo digital? Sí. Nadie dice, nadie usa nunca más el adjetivo digital porque todo es medio digital. Sí. Y lo mismo va a pasar con esto. Hay un momento donde se va a convertir en una cosa ubicua. Lo único que vamos a hablar es de propósitos. Y después los medios van a ser ya más una charla más de tipo técnico. Nosotros decíamos en otras entregas de este ciclo que el abordaje de estos temas necesita multidisciplina, digamos, mirarlo desde muchos ángulos. Nuestro invitado de hoy combina la educación, la inteligencia artificial y la sociología, que es un muy buen background para abordar el tema. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Carolina, por la invitación a charlar de este tema tan interesante. Qué bueno que trajiste esto de la imprenta a la inteligencia artificial, porque también es de la primera Biblia a la encíclica del Papa. Podemos seguir haciendo varias... Es muy interesante lo que acabas de introducir. El otro día, hablando con un jerarca, le decía que no puede pasar que seamos menos papistas que el Papa. Y en este momento, justamente... Uno de los temas es cómo tipificar este momento, y en general trato de preguntarle eso a las personas porque cada uno le pone un nombre, ¿cómo le explicarías esto a públicos futuros? ¿Qué es este momento? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que estamos en un momento, capaz que suena muy cliché, pero bisagra, ¿no? Un momento efervescente que estamos viviendo que va a ser marcado como un hito histórico. En muchos años esto va a ser, me parece que este momento histórico de transición va a ser estudiado y vamos a ser estamos siendo protagonistas de ese cambio respecto a la inteligencia artificial y a la cuarta revolución industrial que estamos viviendo. Y la encíclica del Papa es un tema también muy que marca, ¿no? Marca época, marca que un líder espiritual, un líder tan connotado, se tome el escribir una encíclica que además lo hace en el aniversario de la Rerum Novarum, que era la otra encíclica de León XIII, que hablaba de los impactos de la revolución industrial en ese siglo XIX. Y el Papa trae esto también de cómo la inteligencia artificial, cómo ser humanos ante esta inteligencia artificial que estamos viviendo. Hay una idea recurrente que se usa a veces como consuelo y a veces como contextualizador y que yo no sé si nos ayuda realmente. Y es la idea de esto ya lo vivimos.
¿Qué sería distinto esta vez, Emiliano? Es verdad que hemos vivido procesos de automatización y de cambio en la historia de la humanidad. El hombre lo que ha hecho es intentar hacer herramientas para automatizar su trabajo, ¿no? Y esto lo hemos vivido en la historia de la humanidad, las distintas revoluciones industriales que hemos pasado, lo hemos hecho. Ha habido mucha automatización, mucha pérdida laboral. Pero lo que estamos viendo ahora creo que cambia en la velocidad y en lo que puede llegar a automatizar, ¿no? Antes las discusiones eran un poco, bueno, vamos a automatizar, hubo mucha automatización de, por ejemplo, las cajas de los supermercados, ¿no? Y no había tanta discusión como hay ahora, porque ahora ¿qué puede reemplazar a nosotros? A las personas que estamos más trabajando del lado intelectual, ¿no? Hay un filósofo muy importante francés que habla de esto, de la inteligencia artificial, que no nos puede reemplazar, pero yo siento que tienen miedo de ser reemplazados, que nos tocó, y entonces ahora es como un tema por eso, ¿no? Capaz que a lo largo de la historia podés decir que todas las tecnologías necesitaban tener en el medio a una entidad que era la persona que entiende. Exacto. Y ahora, como estamos generando algo que hay distintas escuelas de pensamiento, unos piensan que es una imitación de entender y otros dicen, no, esto es entender posta. ¿Dónde estás en ese espectro? Y bueno, ven como Uruguay en el medio, ¿no? Hay que ir al medio. Lo más uruguayo. Y más uruguayo y situarnos en la mirada, ¿no? Lo que estamos viendo ahora son productos muy impresionantes, que hacen tareas humanas de mejor manera que a veces que la que hacemos nosotros, pero esto va a seguir avanzando y vamos a llegar a un momento donde realmente la inteligencia artificial va a ser autónoma y va a tomar decisiones y a funcionar como un humano. ¿Y cómo está cambiando ya para ir, ¿no?, al área que de alguna manera nos convoca, la educación? ¿Cómo está Ceibal trabajando, teniendo en cuenta, digamos, esta potencia de la inteligencia artificial en lo que son los procesos de aprendizaje? ¿Qué pasa con los docentes? Bien, Ceibal está trabajando ya hace mucho tiempo sobre la inteligencia artificial. Digamos que empezó a trabajar en una línea que se llama alfabetización e inteligencia artificial desde antes que explotara la inteligencia artificial generativa. Comenzamos en el 2021, entonces ya eso nos dio un recorrido que hoy somos un país que está haciendo punta en esto. De hecho, hemos sido invitados a mostrar nuestra experiencia a la UNESCO de París, hemos sido reconocidos por el World Economic Forum, estuvimos trabajando en los últimos 2 años junto a la OCDE en un proyecto de un marco internacional de alfabetización e inteligencia artificial, o sea, ¿qué debería saber un joven del mundo hoy sobre inteligencia artificial? Se armó una mesa de 12 expertos y en esa mesa hay 2 uruguayos trabajando, reconociendo el trabajo que venimos haciendo y venimos trabajando conjunto con docentes, estudiantes. Hoy, por ejemplo, los chiquilines de sexto entrenan su propio modelo de Machine Learning y los podés ver ahí discutiendo después de cómo funciona esta inteligencia artificial porque lo hacen ellos mismos y pueden problematizar los sesgos y todo lo que hay por detrás. Eso ya lo está haciendo Uruguay hace tiempo, venimos muy bien en ese sentido. Hemos desarrollado marcos de enseñanza, marcos para docentes, trabajamos en una línea de formación para docentes, pero también trabajamos con la ciudadanía en general. Tenemos un curso que se llama Inteligencia Artificial desde cero, que era un poco en la mesa que lo creamos, era, bueno, para que mi mamá entienda qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Y ahora también sumamos, por ejemplo, tomadores de decisión. Estamos trabajando en un ciclo con el Parlamento y con la Facultad de Ingeniería para inteligencia artificial para la toma de decisiones públicas, que creo que es un público que tenemos que trabajar mucho porque, bueno, son los que tienen que dar la discusión en el futuro inmediato. Hay una discusión que más bien que una discusión conceptual, a veces parece una discusión de sensibilidades entre aprender contenidos o aprender a aprender, que a mí personalmente me parecen 2 ideas perfectamente complementarias. El advenimiento de una esfera cada vez mayor de inteligencia artificial en la vida cotidiana nos obliga a preguntarnos ¿qué hay que saber? Si uno tiene un chiquilín de 5 años y tiene que pensar cómo sería la vida en sexto de escuela de este chiquilín, ¿en qué medida se movió un poquito qué es lo que hay que saber? ¿Qué es lo que hay que saber? Yo sigo siendo un señor decimonónico y para mí tenemos que seguir sabiendo matemática y lengua, son los grandes saberes que tenemos que tener y por supuesto una alfabetización en todo lo que es el mundo digital que dijiste hoy vos, que ya no usamos más, pero sí en el mundo más de lo que tiene que ver con la transformación digital de la sociedad, o sea, saber cómo funciona un algoritmo, entender cómo funciona la inteligencia artificial, qué hay por detrás, tratar de desarmar un poco la caja negra, comprender qué impactos va a tener en eso, en nuestras vidas. Eso creo que es lo que tenemos que trabajar fuerte en el sistema educativo.
Pero del mismo modo en que cada vez más hay una influencia en los sistemas de agregación de valor, cómo se genera valor económico, también cada vez hay un desplazamiento mayor hacia automatizar los procesos eficientes y en cambio valorizar lo humano, que es lo que nos tenemos para aportar el uno al otro. ¿No tendría que haber también una especie de reverdecer de las humanidades, la historia, comprender dónde estamos parados? Porque a veces me preocupa un poco que las herramientas son un poco digitalescas las que vemos hacia el futuro, ¿no? Claro. No, totalmente. Es verdad que venimos en una etapa de declive de las humanidades. Creo que es un buen momento para resurgir. Creo que van a resurgir. Por eso necesitamos equipos multidisciplinarios que, como bien dijiste hoy, que trabajen con inteligencia artificial. No solamente podemos dejar este tema para ingenieros, sino que desde todo punto de vista tenemos que trabajar este tema, sí, seguro. La propuesta de Ceibal, decías, busca integrar, ¿no?, la inteligencia artificial en matemáticas, ciencias, arte, ¿no? ¿Cómo nos podés explicar de qué manera puede integrarse la inteligencia artificial en estas disciplinas, en el aprendizaje o en la pedagogía de estas disciplinas? Sí. Nosotros trabajamos de forma interdisciplinaria. Todo lo que hacemos tanto en pensamiento computacional como inteligencia artificial mezclan esos dos mundos. Trabajamos tanto con lengua, con matemática, con ciencia, pero también hasta con educación física, intentando vincular esos dos mundos porque, lo dijiste hoy vos, o sea, lo digital ya está en todos lados. Por eso no lo nombramos, porque está atravesada la sociedad por lo digital. Y mucho más lo va a estar con la inteligencia artificial. Entonces, por eso hacemos, por ejemplo, los chiquilines programan un videojuego, pero no un videojuego común, sino un matemático, con contenidos matemáticos. O programan una historia donde reflexionan sobre ciencias sociales y lo hacen programando. ¿Sí? De esa manera es que tratamos de trabajarlo de forma ¿Cómo interdisciplinaria. sería programando una historia de ciencias sociales, por ejemplo? Bueno, hay como diferentes casos en el país, pero hace poco trabajaban el tema de la esclavitud en Tacuarembó y nos mostraban entonces cómo habían trabajado todo ese proceso. Primero investigan cómo había sido y después se arman la historia y la programan en un lenguaje de programación que es hecho para niños que se llama Scratch, que está específicamente diseñado para niños. Y en ese programa pueden poner los personajes. Los personajes que habían investigado y lo tienen en el papel, lo hacen llevar a la vida y entonces te muestran la programación. Claro, lo que hacen es recrear esos personajes. Recrean esos personajes, exactamente. A través de una plataforma audiovisual, digamos, que se construye con un programa. Que se construye a través de la programación. Exacto. Sí, la programación para niños, que es a través de bloques, con un lenguaje específico para niños. Hay una preocupación en una porción de los docentes y también una porción de los padres, y es en el uso de la inteligencia artificial para producir aprendizaje simulado. Me pidieron un deber y entonces se lo encargué en mi casa a una inteligencia artificial y lo copié y lo pegué. Sí. ¿Cómo cambia la inteligencia artificial? Primero, las métricas con las que evaluamos cosas como los deberes y en qué medida podemos generar usos más constructivos o más responsables o que produzcan mejor aprendizaje. Vivimos en la sociedad del SOTE ahora, porque todos los trabajos son sobresalientes con la inteligencia artificial. Pero sí, yo creo. ¿Pasa eso? Yo personalmente, esto es mi punto de vista, es un tema más de comunidad educativa. O sea, la evaluación la rompimos en temas educativos. O sea, la evaluación tradicional, esta de mandar un deber, eso está roto y es así. O sea, tenemos que repensar pedagógicamente, más allá de la tecnología, esto es mucho más de humanidad, además de la comunidad educativa, de cómo evaluar. Puede ser a futuro con nuevos tipos de evaluaciones o volviendo a las nuevas viejas formas de evaluar, ¿no? Controles de lectura, bueno, dependiendo tus objetivos. Y si lo vas a hacer de forma, como hacíamos antes, de hacer un ensayo, un trabajo, tenés que incorporar de una la inteligencia artificial y tenés que asegurarte de cómo la van a usar, de intentar tener pautas de, bueno, cómo fue prompteado, mostrame, de tratarte que sea realmente un copiloto en ese trabajo, pero que sea consciente. Yo soy profesor universitario, trabajo en una universidad argentina y las tareas las hago así. O sea, bueno, vamos a hacerlas con inteligencia artificial, pero van a tener estas pautas de uso. Bueno, justamente hoy comentábamos al comienzo que la UDELAR, este martes, el CDC aprobó un documento con pautas específicas acerca del uso de la inteligencia artificial. Ceibal participó de esa discusión. ¿Conocés entonces parte de ese contenido? Bueno, yo no estuve en ese proyecto y todavía no llegué a leerlo, pero lo vi. Pero de alguna manera, una de las cosas que establece, por ejemplo, tiene que ver con informar
que se usó inteligencia artificial. Exacto. Esto parece como bastante necesario, ¿no? Porque de alguna manera se genera, bueno, una transparencia de ese trabajo. Totalmente. Eso es parte entonces de los cambios que se tienen que generar. Eso es parte, tenemos que ser explícitos. Lo usamos y lo usamos de esta manera porque ya lo están usando, o sea, ya está pasando. Si no es como negar lo que está sucediendo. Hace poco sacamos un informe en Ceibal donde decía que 3 de cada 4 docentes ya declaran, para mí todos usan, pero 3 de cada 4 ya declaran que están usando inteligencia artificial. Lo mismo con estudiantes. Y sabemos un poco también de estudios que tenemos realizados de qué están haciendo. Claramente se están apoyando en la inteligencia artificial para los docentes para pensar sus clases, para planificar, los estudiantes para apoyarse en los deberes. Eso está sucediendo. Lo que tenemos que hacer es política educativa en función de hacer explícito eso y acompañar ese proceso que ya está sucediendo. ¿Cómo se relaciona esto? Porque hay una dimensión donde introducir el diálogo colectivo de alguna manera permite un contacto más directo. ¿Cómo se relaciona esto con la creciente virtualización de los vínculos, las redes sociales, la fragmentación que estamos viendo en cómo se interactúan las personas? En cierta medida podemos, a través de modelos educativos, también contrarrestar un poco esa dispersión. Creo que sí, la escuela es un lugar privilegiado para la interacción humana cara a cara. Tenemos que trabajar más sobre eso. O sea, y si hay algo, vieron que está la discusión esta de los celulares, de prohibir. Yo creo personalmente que no hay que prohibir, sino que la escuela es un lugar privilegiado para educar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, de cómo usarla, ¿no? En un sentido positivo. Tiene un montón de potencialidades, tanto en las redes sociales como la inteligencia artificial, potencialidades positivas. Por supuesto, tiene un montón de negativas, pero ¿dónde, si no es en la escuela, vas a entender y a comprender ese mundo, ¿no? Hay un fenómeno medio asociado a esto, que es la idea del acortamiento del tiempo atencional. ¿Cómo? Porque nuevamente estamos introduciendo nuevos elementos de distracción. ¿Cómo hacemos para generar más mirada del uno al otro, quedarse en un tema una hora, ¿no? Que no sea un picoteo? El pomodoro tenemos que hacer. El método pomodoro, que es ese que te pones cada 10 minutos de concentración. No, pero más allá del pomodoro, creo que si hablamos de la escuela, tiene que ser. Hay algunos autores que llaman esto de la dieta digital, ¿no? O sea, hay momentos, y está bien, hay momentos que son para analógico. O sea, guardamos los dispositivos y nos concentramos, pero tenemos que hacerlo. Sí. ¿Qué es esto del método Pomodoro? El método Pomodoro es... Pomodoro para mí es una salsa de tomate, ¿no? Te pones alarma cada X minutos, 15 minutos. Y esos 15 minutos, el celular no está. Estás concentrado leyendo, analógico. Bien. Concentrado en esa tarea. Suena y bueno, ahí tenés tu espacio para si querés chequear, no sé qué, pero te concentrás en módulos. Y eso es para, digamos, aplicar si uno tiene que estudiar, preparar. Sí. O sea, básicamente es para eso, ¿no? Para enfocarte en los objetivos que tenés. Exacto. Que hay una cosa que te debe pasar en el ámbito familiar. Por eso digo que a veces le ponemos un rótulo a un momento de la historia y están pasando procesos contradictorios. Por ejemplo, está esa fragmentación de ver el TikTok y ver contenidos que todos duran 12 segundos. Y después está el chiquilín que mira ese mismo TikTok y se sienta en la casa y ve 6 capítulos seguidos de Stranger Things. Y decís, le dedicó 5 horas a una sola demanda atencional. Sí. ¿Cómo? Porque en realidad, viste que tendemos a acusar al medio, pero en realidad creo que hay distintos formatos y en qué medida generamos cosas que nos involucren 1 hora, 2 horas. ¿Cómo estamos en eso? Porque me parece que eso depende también un poco de que se genere algo viral entre los chiquilines. Sí, por supuesto. Por ejemplo, Stranger Things, que era algo que atraía a los estudiantes. No sé, creo que ahora Mandalorian, la nueva película de Star Wars, también está atrayendo y va a tener la concentración, pero es como la historia de la vida. O sea, vos cuando eras adolescente también, o sea, mirabas una película porque te atraía esa película y si empezabas a mirarla y te distraías en otras cosas. Obviamente ahora tenemos muchos más distractores y son cosas también que están pensadas para eso, ¿no? No vamos a ser naif, pero el negocio de las plataformas es mantenerte enganchado en la plataforma. Bueno, eso también es responsabilidad del adulto de cómo hacer estas dietas digitales, ¿no? Es un poco esto de nosotros somos los adultos, tenemos que fijar las pautas para nuestros
jóvenes. Me gustaría conversar también un poco sobre los sesgos, ¿no? Los sesgos de la inteligencia artificial, también las desigualdades que puede generar, también en los ámbitos educativos, porque estamos como presuponiendo que todos tenemos accesos a chats, GPT, a inteligencia artificial y sabemos que no es así. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? Y a la vuelta entonces venimos con estos dos temas. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Estamos musicalizando con canciones que hablan de Montevideo porque en unos minutos, y ya está aquí en La Diaria Radio, vamos a hablar con León Kalansky sobre este libro sobre Montevideo, ¿no? Digo porque quedamos también como con esa consigna y hay gente que nos escribió a propósito de los edificios o espacios con los que conectan en la ciudad. Ahí Daniel, por ejemplo, nos hablaba de 2 edificios que le llaman siempre la atención y que le generan intriga: el Palacio de Justicia en la Plaza Cagancha, la Fiscalía General de la Nación. Después hay alguien que también recuerda, a propósito de la memoria que traje aquí, los cines de barrio, las matinés del Arizona y del Rivera,
cómo integraba a la gurizada del barrio. Dice, qué época linda, nos cuenta un oyente que tiene 80 años, ¿no? Porque hablábamos de la cantidad de cines de barrio que había a partir de la década del 40, 50, ¿no? Esa Llegó a haber proliferación. 511 cines. 511 cines en Montevideo o en todo el país, capaz, ¿no? Creo que en todo probablemente. El país. Suena mucho para Montevideo. Suena mucho para Montevideo, pero igual en Montevideo era un montón. Y todo esto de la dimensión del cine, tenían 2.000 butacas. Y la cantidad, sí, exacto. El espacio de encuentro del cine será el Sensa. Yo llegué a ir Yo al también Sensa. iba al Sensa. ¿Cómo no voy a llegar Acabamos a ir de al declarar Sensa? públicamente nuestra condición de tremendo. Y bellotos. me acuerdo de hacer cola para el cine entrar al continuado, cine. que tenía. Y cine, claro, las matinés, ¿no? El babysitter del barrio. Era, sí, vayan, te chiquilines, dejaban en tienen el 4 cine funciones. toda la tarde. Bueno, pero todo esto ha cambiado, ¿no? Todo esto ha cambiado de la mano del desarrollo tecnológico, justamente, y nos generó otros hábitos. Y también estábamos hablando antes de la pausa, lo dejamos planteado, Pablo, el tema de los sesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Los sesgos de género, los sesgos ideológicos. ¿Cómo se enfrenta también Uruguay desde acá, desde este territorio, a esta dimensión, ¿no? Que es una dimensión ética? Totalmente, es un tema central, pero también te voy a decir que es un tema humano, ¿no? Los sesgos en realidad son humanos. Lo que hace la inteligencia artificial es reflejar los sesgos que tenemos los humanos y los amplifica, por supuesto, por el poder de la tecnología. Lo que tenemos que hacer es trabajar contra esos sesgos, como hacemos con nuestras políticas públicas para trabajar en los sesgos que tenemos en la sociedad. Debemos hacerlo también contra los sesgos que tienen las inteligencias artificiales. Por supuesto que tienen sesgos de género, por supuesto que tienen sesgos de cómo están entrenados esos datos, ¿no? Claro. Por ejemplo, estuvo ahora el lanzamiento de la TAM GPT, no sé si vieron eso, que es un intento de contrarrestar un poco esto de los sesgos, porque es un modelo desarrollado a través de países latinoamericanos, con datos latinoamericanos, con un montón de cosas que lo llevan a lo latinoamericano. Pero ¿qué pasa? Tenemos como una escasez de datos, que es un tema a trabajar también, ¿no? Para poder entrenar modelos necesitamos tener muchos y muy buenos datos, que es algo que no tenemos. Y es un tema también ¿Por qué no de tenemos política. datos? ¿En qué sentido no tenemos No datos? generamos tantos datos como se generan en el mundo anglosajón. Hoy se generan, la otra vez, miraba, es una demencia la cantidad de datos que se generan en un día hoy, es lo mismo que se generaban hasta el año 2000 en toda la humanidad. O sea, la cantidad generada de datos, ¿no? Y además hay lenguajes Millones y que billones. son medio lenguaje moneda de cambio. La mayoría inmensa de los artículos científicos se publican Están en en inglés, aunque tú inglés. seas holandés. Exacto, entonces te queda subrepresentado un montón de lenguajes. Entonces la inteligencia artificial obviamente va a funcionar mejor porque tiene menos datos. Cuanto más datos tienen los modelos que vemos hoy, mejor funcionan. Claro, ¿y cómo se ingresarían esos datos, no? Si nos pusiéramos en un plan, ingresemos datos en este sistema que nos contás. Primero necesitamos tener bases de datos. Nosotros crear nuestras bases de datos y después con esas bases de datos cargar a los modelos para poder entrenarlos. Hay como diferentes cosas. Puedes hacer se llama fine tuning de algunos modelos. Entrenar un modelo de cero es carísimo. Hoy no podríamos hacerlo como país. No necesitaríamos tampoco invertir todo ese dinero, porque puedes tomar modelos abiertos y hacerle el fine tuning, que es como adaptarlo a tu realidad. Podemos hacer ejercicios de ese estilo, pero bueno, eso se verá ahora. Vieron que está esto de la creación del nuevo Centro de Inteligencia Artificial del país, que creo que es un hito interesante para la política pública y también para poder trabajar en áreas, ¿no? Lo público, la academia, el sector privado, y plantearnos todas estas preguntas más de soberanía e inteligencia artificial. Hay un pequeño premio consuelo en este problema de los sesgos, y es que nosotros estamos involuntariamente entrenando algoritmos cuando posteamos algo en Instagram o en Facebook, y todo ese material también es material de entrenamiento. Entonces, una solución contraintuitiva es el hecho de que lo que nos vamos subiendo nosotros también es una manera de sugerirle al algoritmo qué es lo que tiene que pensar, y también es una buena medida para ser cautelosos acerca de cuánta pavada decimos en términos ofensivos o en términos derogatorios. Claro, otro, ¿qué ¿no? compartimos, no? ¿Qué compartimos? ¿Qué compartimos? Sobre qué ponemos la atención también, ¿no?
los discursos, digamos, de agresión. No hay que olvidar que en base a esos discursos también se están entrenando inteligencias. Sí, ¿y cómo regulamos esto, no? Esto hablábamos de que regular la tecnología vas a correrla de atrás siempre, tenés que regular las relaciones, las personas, cómo lo ves en tu sociedad. Por ejemplo, hay muchos casos de sesgos. Había un algoritmo de Amazon que era para contratar de personas, ¿no? Que hay un montón ahora en recursos humanos. Y a las mujeres las descartaba, porque tenía el dato de que los ingenieros son varones. O sea, tenía mucho más datos de que ingenieros sean varones, entonces te sacó, si sos mujer ya no te miraba el currículum, sino que automáticamente te sacaba de esa base de datos. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que pensar y cómo regular para evitar ese tipo de sesgos, ¿no? Claro, porque en definitiva podés estar buscando, ¿no? Esto me trae a la película que va a hablar Cecilia Fuentes más adelante, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la Alemania nazi, que lo que hacía era aniquilar también a las personas que tenían discapacidades, ¿no? Sí. O sea, entonces, de alguna forma, esto puede llevar a buscar un modelo de cierta perfección, ¿no? Una eugenesia digital. Eugenesia digital, exacto. Te voy a decir que es interesante que hayas hablado de los nazis, porque ahí te muestra también qué difícil es evitar los sesgos en forma artificial. Hubo un momento en que en la generación de imágenes, Midjourney, que es uno de estos generadores de imágenes, trató de incorporar más personas de origen afro, ¿verdad? Entonces, vos le pedías, haceme una imagen de un soldado nazi en la Segunda Guerra y te lo ponían un afroalemán. Te hacía diversidad. Increíble. Tu intento de generar diversidad generó un sesgo que borra la historia por completo. Entonces, ahí viene la sutileza de dónde queremos poner el énfasis, ¿verdad? Completamente, es un buen ejemplo. Hablábamos también del asunto de la inclusión y las eventuales exclusiones en el acceso y en la posibilidad de usarlo de una manera productiva. ¿Qué política estamos usando para, en cierta medida, hacer que sea un acceso más democrático? Ese es un tema clave, el acceso y lo de seguir generando brechas. En Ceibal es algún tema que tenemos presente, por eso trabajamos este tema de forma explícita. Tenemos política educativa para evitar el acceso, para evitar la brecha de acceso a la inteligencia artificial. Intentamos que todos tengan acceso, todos entiendan cómo funciona, qué es la inteligencia artificial, cómo impacta en nuestra vida en los aspectos éticos o de sostenibilidad. Esa es la política más educativa y más de Ceibal. Después tenemos que pensarnos un poco la política pública uruguaya, cómo va a ser para que nuestros ciudadanos también, ¿no? Que están por fuera del mundo digital, quizás o les da, capaz que tienen temor o resistencia a usar inteligencia artificial, ¿cómo podemos hacer que adopten un poco más esta tecnología y entiendan un poco más sobre esto? Eso es creo que es un desafío. El otro día estuve en otro programa y estaba Laura Rafa anteriormente y dijo que ella quería poner una buena idea, Claude pago para todo. Me gustó eso de pagar la licencia de esta inteligencia artificial Claude. Lo llevo así al chiste para todos porque es complejo, pero sí necesitamos tener política en ese sentido. ¿Sí? Hay que decir que Uruguay tiene muy buenos antecedentes. El proyecto Timbó, por ejemplo, es un proyecto de acceso a artículos científicos pagos. Vos accedés a eso, pagado por el Estado, bajo la premisa de que eso genera conocimiento. También la Biblioteca País de Ceibal. Totalmente. Son herramientas de acceso y habría que preguntarse si no es una política pública democratizante generar el acceso como considerarlo un derecho, como tantas cosas que alguna vez no fueron un derecho y las concebimos como tales, ¿no? Por ejemplo, países como Estonia, el acceso a Internet es un derecho humano. Que en cualquier momento vamos a tratar que también el acceso a la IA pueda ser un derecho. Y hay una diferencia sustancial, entonces, pensando en términos académicos, de aprendizaje, entre usar, digamos, una inteligencia artificial abierta, no sé, y una paga. Sí, tenés bastante diferencia. Sobre todo a mí la diferencia que más me preocupa es el tema de tus datos, ¿no? Cuando vos tenés acceso a una inteligencia artificial, un modelo que pagás, tenés posibilidades de que tus datos sean tratados de forma diferente, de forma que no se usen para entrenar el modelo. Creo que eso es una política interesante para tener en cuenta, porque por hoy me imagino se está usando inteligencia artificial con licencias que no son pagas en todo el estado, por ejemplo. Entonces tendríamos que tener una política pública respecto a eso, seguro. ¿Qué puede pasar con esos datos? Resume esto en forma bastante dramática, que es:
cuando un acceso en Internet es gratuito, el producto sos vos. Sí. Es decir, tú estás cediendo algo que es valioso para el otro, para el proveedor. Y en todos esos datos hay secretos profesionales. Exacto. Hay, Quedás vulnerable. Vulnerable porque esos datos se utilizan para entrenar el modelo y están ahí a disposición. Por eso necesitamos tener una política de uso de datos en todo el Estado, una política para la educación, una política para la salud. Se está trabajando, lo sé. Tenemos como que para mí hay que acelerar en ese sentido. Sí. Claro, y eso tiene que ver también, entonces se está trabajando, decís, se está trabajando en el marco también de la regulación del uso de la inteligencia y de lo que nos llega también de la inteligencia. ¿Cómo ves ese proceso que se está dando en términos de discusión legislativa también? Bueno, estamos trabajando junto al Parlamento en un ciclo de formación que estamos haciendo, que es inteligencia artificial y política pública. Está buenísimo el proyecto porque además están trabajando en conjunto tanto Rodrigo Goñi, que es el presidente de la Cámara de Diputados, con Carolina Cose, se unieron en esto, estamos trabajando en conjunto, junto a la Facultad de Ingeniería también. Es un proyecto que convoca a todo el sistema político y lo que estamos haciendo es, primero, bueno, un ciclo de charlas más de fundamentos, de que los legisladores, asesores del Parlamento entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de IA, y ahora vamos a empezar un ciclo ya de política pública. ¿Cómo está atravesado el trabajo, por ejemplo, hoy en Uruguay y en el mundo por la inteligencia artificial? La salud, ¿cómo está siendo atravesado? Claro. Todo lo que tiene que ver con política pública y lo que tienen que pensar va a ser tocado en ese ciclo. Innovación, infraestructura, vamos a construir data center, no vamos a construir data center, ¿dónde nos vamos a meter como Uruguay en este mundo nuevo de la inteligencia artificial? Sí, hay que tomar muchas decisiones a la vez, ¿no? Muchas. Es enorme. Algunas de las cuales está bien lo que vos decías. La regulación más importante no es la regulación de la tecnología, sino la regulación de las personas. Pongo algún ejemplo interesante. En Corea del Sur, por ejemplo, si un sistema automático reemplaza a un trabajador, ese sistema automático no recibe sueldo, pero sí paga seguridad social. Medidas como esas que generan una red de contención, o esta otra que para mí es increíble, Jaron Lanier, que es uno de los padres de la realidad virtual como concepto, hizo con el Harvard Business Review un trabajo donde calculaba: tu vida en Internet está llena de decisiones. ¿Dónde posás la vista? ¿Qué cliqueaste? ¿Qué compartiste? Y él dice, ¿qué pasa si pensáramos en esas decisiones desde una perspectiva autoral? Esas decisiones y esas acciones que vos tenés en Internet tienen suficiente valor como para que alguien las venda. ¿Qué pasaría si se consideraran propiedad intelectual y te tocara tu parte? Y en ese estudio a mí me sorprendió mucho que calculaban que un adulto promedio en Occidente genera $1.200 por mes de material valioso del cual no le llega nada. Digo esto porque esas son las medidas que tienen que ver con la regulación de los usos, las personas, la consideración de qué es el valor, ¿verdad? Totalmente. Y esto que todavía traía esto del trabajo, ¿no? Hay que pensar que porque además el trabajo es una identidad, más allá de que obviamente es una retribución de dinero, nosotros nos identificamos con el mundo del trabajo. Tenemos que pensar muy bien cómo vamos a regular a las personas y a lo que está sucediendo en la sociedad. Es impresionante cómo, la otra vez veía una gráfica, en la historia de la humanidad, no en la historia de la humanidad, en la historia ahora del capitalismo, cuando crece el mercado en Estados Unidos, el mercado, el Standard & Poor's, el índice, cuando crece el empleo también, y cuando baja el empleo. Ahora está creciendo y está bajando el empleo. Entonces es algo que a tener muy en cuenta y a haber que pensar. Generar sentido sustitutivo allí de lo que antes valorábamos en términos de plata. ¿Dónde está el valor, Carolina? ¿Dónde está el valor? Bueno, esa es una pregunta para la próxima columna, ¿te parece? Sí, por supuesto. Tenemos que cerrar por hoy. Pablo, muchas gracias por acompañarnos como todos los viernes. Emiliano Pereiro, muchas gracias también. Recordamos que estábamos hablando con el jefe de pensamiento computacional e inteligencia artificial de Ceibal. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a Hacemos ustedes. la pausa y ya venimos entonces para hablar de Montevideo, de su historia, su arquitectura, sus espacios públicos, los cines, que ha quedado también zumbando esto de los cines y nuestras experiencias pasadas. Ya venimos. Presentó Megal, innovamos con energía. Barrio Sur, si buscas glamour, no vengas acá, que se suda pa' tocar, porque suena verdad. Veredas vivas que vibran al son de la vecindad. Identidad musical que no siempre se da. La Colmena, puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso.
Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. De 13 a 15, La Colmena. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Eran las 4 de la mañana, pero él no podía dormir. Desde Malvinas a Ventana le dibujaba un souvenir. Pasan 20 minutos de las 14 horas. Gracias por los mensajes. Arturo de Juan Lacase, que manda un link para que vea lo que es el método Pomodoro. También gente que manda fotos escuchando la diaria por streaming en el trabajo. Muy bien, Daniel Russo dice que su padre tiene 98 y que le cuenta que iba al cine semanalmente a ver series. Ya vamos a hablar de esto. También mensajes para Pablo Casacuberta y Emiliano del Ceibal, que recién estuvieron conversando. Y vamos a darle lugar entonces con esta música también que nos acompaña este viernes a León Kalansky, arquitecto, ha trabajado en grandes obras de Montevideo y del país. Exacto. También en la obra de Salto Grande. Y acaba de editar un libro que ya se está agotando, se agotó la primera edición, ya está pensando en otra, que se llama Montevideo, Historia Ilustrada del Desarrollo Urbano y del Reciclaje Edilicio. Habla sobre, es un recorrido, una especie de gran catálogo, ¿no? Porque son 450 páginas, sí. Pasando por, de alguna manera, 3 dimensiones importantes, y ya nos va a contar León, que está aquí en el estudio. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Para hablar en primer lugar, ¿no? Decía, son como 3 capítulos grandes que tiene el libro. Sí, o sea, lo primero de todo es una ubicación en el contexto geográfico histórico
histórico. Es fundamental, digo, por qué la ciudad está acá, cómo se fue creando, edificando, todo eso, que el relieve, la orientación, todas esas cosas influyen. Luego el contexto histórico, que en particular yo arranco ya no de la época colonial, sino del país independiente y ya en una época de más desarrollo, cuando ya se pacificó después de la paz de la Guerra Grande del 51. Claro, son 200 años, ¿no? 2 siglos de transformaciones urbanas aproximadamente. Y entonces... Y a partir de ahí analizo 2 cosas. Una es la evolución urbanística, de la ciudad, entonces cómo empezó la ciudad vieja, luego el centro, los distintos barrios, los balnearios, que después se incorporaron como barrios de la ciudad, toda esa evolución urbanística, y luego en la evolución urbanística está el trazado de las calles, los arroyos entubados, etcétera. Y luego la parte arquitectónica, ahí la analizo, la tercera parte de la parte arquitectónica la analizo por programas arquitectónicos. ¿A qué llamamos programas arquitectónicos? Entonces de repente el tema cines, arquitectura para la salud, arquitectura para la educación, arquitectura para el ocio. Claro, sí, hay un capítulo ocio y recreación. Exacto. Donde aparece la arquitectura para los hoteles, la arquitectura para los cines, para los teatros. Exacto, el turismo. El turismo. Exacto, y ahí sí se va desarrollando y vamos a templos religiosos, o sea, cada cosa y todo con un hilo conductor de cómo surgen esos a veces programas arquitectónicos. ¿Qué influyó? Los inventos. En el principio de 1900 empieza el auto. Lo inventa Benz, luego Henry Ford y bueno, y empieza a llegar acá, y para los autos tenemos que tener garajes donde guardarlos, donde hacer el service, automotoras que tengan edificios con vidrieras hasta el piso que se puedan observar, estaciones de servicio, fosas, son todas cosas que no existían. Y bueno, entonces empiezan a aparecer. Claro, de alguna manera la arquitectura adaptándose a esos cambios, a cambios en el consumo, a cambios que tienen que ver con el desarrollo productivo. Claro, los cines era otro. Antes había un cine, el cine silente o cine mudo. Luego pasó con el audio. Y ahí hubo que desarrollar, y entonces las productoras de películas fue Hollywood, un desarrollo tremendo, y empezaron a surgir, venían películas y era una de las formas de la cultura y de la información. Claro. Sí. Me interesa saber, porque tú lo has contado también, pero es interesante contarle a la audiencia que este libro nace de un interés muy personal, que a lo largo de tu carrera fuiste como una especie de gran coleccionista de información. Sí. O sea, yo me digo que soy un poco ratón de biblioteca, claro. ¿No? Junté información, yo recordaba diarios en 1980 cuando estaba estudiando, de cosas que me importaban. O sea, si bien durante 40 años de profesión me dediqué mucho más a la arquitectura pura, a algo de proyecto y fundamentalmente dirección de obra, esto era como un hobby. Era como un hobby y fui juntando información, y bueno, ahora que ya después de 40 años de ejercicio profesional me retiré, tenía el tiempo, y bueno, otra cosa que a mí siempre me gustó es transmitir conocimientos. Yo ejercí algo de la docencia también, y bueno, esto de transmitir conocimiento, ¿y qué hago con todo esto? Y bueno, vamos a transmitirlo. Y empecé a ver con la idea de un libro, transmitirlo a través de un libro. Y bueno, hubo que organizar mucho material acumulado por años, darle un hilo conductor, estructurarlo. Claro, por eso, porque además la información tiene, obviamente, datos muy precisos que tienen que ver con la inauguración de ese edificio, las características. En el caso de los cines, por ejemplo, volviendo a eso, obviamente también la ubicación, el día que se inaugura, el día que se cierra. Exacto. ¿Esa es una información que tú fuiste recogiendo a lo largo de todo el tiempo, o hiciste ahora también un trabajo de consulta? Hice un trabajo de consulta. De todas formas, yo tengo... hay bibliografía, aunque no creas, sobre el tema cines. Hay 2 libros escritos sobre cines de Montevideo. Claro. Uno, Biógrafos y Cines, y otro, no me acuerdo ahora el título, de los cuales yo recojo información. Pasa que era todo darle un contenido, un hilo conductor. Claro. Hay una mirada también acerca de cómo era el territorio de Montevideo antes de la fundación de la ciudad. Tú hablabas, por ejemplo, de los barrios que fueron balneario en otra época y que después se fueron incorporando a la ciudad. ¿Qué elementos entonces contás o qué elementos llaman la atención de este planteo? O sea, a ver, primero, ¿cómo surge la ciudad? La ciudad comienza con la ciudad vieja. Cuando viene Zavala, ¿qué buscaban siempre cuando se funda una ciudad? Primero, en ese momento pensaban en la defensa. Entonces teníamos el Cerro de Montevideo.
la comunicación, que era marítima. Un lugar de un puerto. El puerto precisa una bahía, una ensenada protegida de los vientos. Entonces Montevideo ofrecía el cerro para la defensa, una península, que es toda la ciudad vieja y el centro, y bueno, era ideal ahí para cerrarlo con una muralla, ubicar el puerto y crear. Y bueno, así, en esa geografía surge. Y surge con lo que eran las leyes de Indias. Las leyes de Indias, los españoles, que empezaron en 1492 descubriendo América, pero ya tuvieron cientos de años, hasta 1700 y pico, que se especializaron en crear ciudades en América. Entonces crearon las leyes de Indias donde decían perfectamente cómo debe ser una ciudad. Las líneas en damero, un cuadriculado, Claro. De qué distancia, y decía una cosa interesante: a medios rumbos. ¿Qué es lo de los medios rumbos? No calles que vayan norte-sur, oeste-oeste, a medio rumbo, o sea, noroeste, sureste, etc. ¿Cuál es la ventaja de eso? Nunca tenemos el sol enfrente de ningún lado. ¿Sabes? Esa Porque es la la dirección explicación. este y oeste, exacto, siempre tenés, si hoy vas por Soriano, Canelones, Maldonado, Durazno, son todas paralelas en dirección este-oeste. De mañana o tarde te pones al sol. Qué interesante. Pero eso también se aplica para las canchas de fútbol. Para no tener el sol de frente, entonces se orientan norte-sur y no este-oeste. Claro. Y todo eso de alguna manera tiene una historia, una base histórica en estas leyes. En esa ley de Indias. Leyes de Indias. Lo que tiene el damero que no sigue las cuestiones del relieve. Entonces, ¿qué pasa? De repente nos pasa que tenemos en ese cuadriculado las zonas que había de niveles muy grandes, y donde nos pasa de repente en la zona del Parque Rodó, que de repente tenemos calles que terminan en una escalera, porque ya era demasiado pendiente. Blanes, alguna otra por ahí, incluso Durazno cuando llega a Boulevard Artigas, que hay una escalera a la vuelta de la Claro. facultad. Esos son por los desniveles que habían, que era muy difícil hacer una calle en tanta pendiente. Ujú. Pero ¿Y cuál considerás, León, que es como la gran transformación que se da de Montevideo, ¿no? Cuando Montevideo empieza entonces a avanzar de la Sí. ciudad vieja, empieza a crecer. ¿Cuál crees que es como la transformación que determina nuestra ciudad? A ver, bueno, primero una parte importante fue la faja costera, como decíamos, que surgieron balnearios. Entonces era el balneario de los Positos, donde venían argentinos a hacer turismo acá a las playas de Montevideo. Antes fue de las lavanderas, que en el arroyo Positos ahí. Luego para lo mismo buceo, pero no estaban interconectados. Entonces, hasta el buceo servía la avenida Rivera, digamos que con otros nombres llegaba, pero terminaba en el cementerio del Terminaba en buceo. el cementerio, claro. Y cuando se creó Malvin, se fue por lo que era el camino de la aldea, que es Avenida Italia, y entraban por 18 de diciembre. O sea, es como hoy día en la interbalnearia, que para entrar a San Luis, a Atlántida, cada uno tenés una determinada calle. Bueno, entonces eran balnearios independientes. Luego se fue creando, uniendo la ciudad, y hasta que después se creó la Rambla aparte para que los unifique. ¿La Rambla en qué año se crea? La Rambla Sur es una Sí. obra de la década de 1930 por ahí. Y la unión de las Ramblas poco después. Poco después. Poco y después. eso cambia la dinámica notoriamente. Totalmente. ¿no? Y entonces tenemos una Rambla que yo soy un enamorado de la ciudad y de la Rambla, salgo a caminar desde siempre por ella. No le tenemos que envidiar nada a nadie. O sea, todos turistas que viene queda admirado, porque encontrar que tenés 20 kilómetros y que todo de playa de arena, salvo algunas puntas, hay pocos lugares en el mundo que son así. Claro. Si pensamos en los aportes arquitectónicos, ¿no? De los modelos de los grandes edificios de nuestra ciudad, ¿qué nos podés decir en cuanto a lo más destacado que también se reflejan en tu libro? Bueno, una de las cosas, en 1920 por ahí, ya surgió la tecnología del hormigón armado, ¿tá? Que eso fue muy importante. Eso permitió hacer edificios en altura. Acá las estructuras en hierro, como habían surgido en Estados Unidos, no se estaban desarrollando, no teníamos la capacidad para desarrollarlo. Y esas estructuras de hormigón nos permitieron hacer el Palacio Salvo, que es un edificio inaugurado en 1929, al cual vino un arquitecto italiano, Palanti, y vino una empresa alemana para hacer la construcción, Likerhoff y Wittmann. Entonces, esa tecnología, tenemos edificios. El Palacio Salvo es un estilo, digamos, ecléctico, porque no responde a nada en especial, pero es un ícono de la ciudad. Sí, total. ¿Tá? Ahora, después tenemos edificios ya más modernistas, Art Deco, el Palacio Lapido en 18 y Río Branco, donde estuvo el diario El Popular.
que tiene otra línea con esos balcones curvos, el edificio Centenario que hizo Puente de los Puentes acá en 25 de Mayo. Entonces, tenemos por muchos lados edificios icónicos. Claro. Acá donde estamos es un edificio Bueno, icónico. el edificio Artigas, sí, ¿no? El edificio es un Artigas, Art Deco. que recién hará 2-3 años se le declaró patrimonio histórico. Es una pequeña edificio de Nueva York en la plena Ciudad Vieja. Es más, lo crearon todavía arquitectos extranjeros. O sea, cuando vino el Citibank acá a Uruguay, decidió hacer este edificio, hicieron el proyecto en Estados Unidos al estilo de los edificios de Wall Street de aquella época y se creó acá en la Ciudad Vieja. Claro. Y después estuvo en la empresa Sudamtex. ¿Acá? Acá, en este edificio. Sí, después del Citibank estuvo en la empresa de Sudamtex muchísimos años. Y hay una video de propaganda de Sudamtex filmado en la terraza del piso 11, que todavía está en las redes todavía. Tenemos que recuperar YouTube. eso, Sí. o al menos compartirlo, porque sí, interesantísimo. Interesante. Ahora, hablábamos de estos modelos o edificios icónicos, ¿no? ¿Y qué edificios icónicos se han perdido, ¿no? Con el paso del tiempo, con la no valorización patrimonial. Claro. A ver, teníamos en la esquina de la Plaza Paraguay 18 y Plaza Cagancha. Ahí estaba el Palacio Jackson. Ese edificio del Palacio Jackson albergó la Intendencia de Montevideo antes de que exista el edificio de la Intendencia. Y albergó también al Ministerio de Obras Públicas. Fue el edificio que tuvo el primer ascensor en Montevideo. Mirá. Era un edificio icónico. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que en esos años, estamos hablando de alrededor de 1980, no se hablaba de patrimonio, realmente. El que trajo el concepto de patrimonio fuerte y lo defendió fue Mariano Arana, que formó el grupo de estudios urbanos en aquella época. Y bueno, entonces se empezó a valorizar y luego se empezó a surgir la Comisión del Patrimonio y se empezó a hacer una lista de edificios. Ese edificio lo perdimos. Pero ahora, teniendo Comisión de Patrimonio y todo, se nos van, como se nos fue el de Alfombras Asimacos en Avenida Italia, donde ahora está Grandes Tiendas Montevideo. Claro. No estaba en la lista de patrimonio, era una obra del arquitecto Caprario, que es el mismo que está, el edificio que está en Villavierres, en la prueba de Yauri, Sí, que tiene un dibujo de un caballo. Del India, exacto. Exacto. Y bueno, esa era del mismo arquitecto, del mismo estilo, todo así, con escultura en la propia pared. Total. Y bueno, lo perdimos. ¿Qué cosas están en riesgo de perderse hoy aún, a pesar de tener esa comisión de patrimonio? Sabemos que hay también grupos de defensa del patrimonio. Sí. Pasó acá nomás con el dique Maguá, ¿no? Que el grupo de vecinos se movilizó para tratar de conservar ese espacio público. ¿Qué otros edificios crees que están en riesgo hoy, León? Perdón, respecto al dique Maguá, tengo mis... ¿Tenés tus reparos? Tengo algún reparo, digo, estaba perfecto que había que conservarlo, eso es un lugar estratégico. Ahora, lo que se abrió... Está en el aire una nueva radio que tiene algo que ver contigo. Ahora la Diaria Radio llega a la FM en el 97.9. Reunimos de 15 a 17 hasta el primer nivel en el mundo. Para que te acompañen en el Denis Mota y Brian Magín. Producción Gonzalo Lluvia. La par en el mundo. La economía y sus ciclos. La cultura y sus expresiones. De 7 de la mañana a 10 de la noche. De lunes a viernes. Todo lo que pase pasará por la Diaria Radio. Se agarró, se pensó en hacer un edificio. Bueno, ahí entre las protestas populares y todo eso, se reanalizó el tema y se llegó a la solución que tenemos hoy, que se mantuvo la fachada y se hizo un edificio atrás. ¿Tá? No es el concepto habitual de patrimonio de mantener así. O sea, tú vas a Europa, fachadas del año 1200 y de repente todavía se conservan tal cual. Se modifica todo adentro, pero no se separa, no se contrasta una cosa con otra. Claro. Pero bueno. Es una forma de mantener, digamos, cierto estilo, cierta memoria patrimonial. Una pregunta y una discusión que está sobre la mesa tiene que ver con esta reforma que se está planteando en el entorno del Palacio Legislativo. ¿Leíste algo sobre eso? Sí, leí. ¿Qué te parece? Es un tema político, digamos. Es político. ¿Pero crees que hay que hacer algún reacondicionamiento? Yo creo que Montevideo tiene muchas más necesidades antes que hacer un edificio para los más legisladores y ese tipo de cosas. Claro. Está funcionando eso.
Eso está Mantengámoslo como funcionando. está. ¿Y en qué lugares pondrías entonces un acento hoy desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista del aprovechamiento del espacio público, de la vida en la ciudad que también ha cambiado muchísimo a lo largo de estos tiempos? Tengo ¿no? dos temas fundamentales. Uno es vialidad y otro es saneamiento, fundamentalmente en el tema de drenaje de pluviales. A ver. En vialidad, pensemos en lo siguiente. Después de 1961 se proyectó el viaducto de Paso Molino y el túnel de 8 de octubre. Grandes obras importantes, interesantes. ¿Cuántas obras más de pasos de cruces a desnivel hemos tenido en la ciudad desde el año 61? Estamos hablando de todos los colores de partido político. Muchos años. Sí, el automóvil creció por 10, la cantidad de automóviles, y más en los últimos años. Y bueno, se hizo en un momento el puente de Sarmiento. Se hizo en un momento de la continuación de Propios y hasta Garzón, que llegaba hasta Coronel Raíz. Y se hizo hace 2 o 3 años ahora el túnel de Centenario, Avenida Italia y Centenario. Y podemos agregar alguna cosita más. Está el ensañamiento de Luis Alberto Herrera. Y bueno, pero no se hizo mucho más. Y el tránsito... ¿Y la reforma que se está planteando no te parece que va en el sentido de tu demanda? Bueno, la reforma en el plan ahora del transporte metropolitano, que son 2 temas diferentes, viabilidad urbana con la vialidad. Pero entonces, en base a eso están proyectando cruce a desnivel en Avenida Italia y Valle de Ordóñez, Avenida Italia y Bolivia, y no me acuerdo si con Hipólito Yrigoyen también. Entonces, no nos puede pasar de que vamos a Avenida Italia y Bolivia y está el semáforo y cuando te das cuenta de que vos haces una cola de 2 o 3 cuadras y no llegás al ciclo siguiente, bueno, ahí precisamos un cruce a desnivel. Claro. Ya no alcanza con analizarlo con semáforos, mejorarlo con semáforos. Tenemos un cruce de nivel necesariamente. Y para terminar entonces este último planteo que hablabas del saneamiento, ¿no? Hay un problema endémico que es la inundación allí en la calle La Paz, ¿no? O sea, el saneamiento tiene 2 partes, lo que son las partes de aguas negras o servidas que van por el saneamiento, y ahí tenemos la otra parte del drenaje pluvial, que son volúmenes muy importantes de agua. El problema nace en los arroyos entubados. Que, Montevideo tiene, aparte del Miguelete y Pantanoso como grandes arroyos, otros pequeños arroyos como el de los Pocitos, de Malvin, del Buceo, etc. Todos esos arroyos, a medida que fue creciendo la ciudad, en vez de tenerlos a la vista y ver el cauce, poder circular ahí por la ribera del costado, se decidió ganar terreno y seguir con las calles y entubarlos. Se entubaron, claro. Eso precisa de caños que a veces son de 50 centímetros, a veces de 1 metro, cosas por el estilo, depende de las necesidades del caudal. Y funcionó, digamos, en muchos lados funcionó durante muchos años. En La Paz no funcionó nunca, que era ahí corría un arroyo. Pero ahora, con el cambio climático, que lo que llovía en un mes, ahora lo llueve en 1 hora, para decir números groseros, ¿no? Ese tipo de cosas. Más la pérdida de superficies verdes. No digo tanto en los parques, que estamos bien, sino digo de repente en los propios patios de las casas, que en vez de tener césped, se embaldosan. Claro, por los propios cambios de las viviendas. Y de terreno baldío. Entonces, eso hace de que no haya superficie, entonces la cantidad de agua a escurrir es mucha más. Y no hay posibilidades de drenaje como había antes. Claro, entonces una de las soluciones que ha estado haciendo la Intendencia en los últimos años es lo de hacer grandes reservorios de agua o cisternas subterráneas, donde entonces en vez de mandar toda el agua directamente a la salida de esos caños que no da, la retiene previamente para que no vaya de golpe y la va bombeando luego de a poco. Esa solución en algunos casos ha funcionado, sirve ahora en Rivera y Comercio, donde se hizo las Torres Diamantis, ahí se hizo subterráneo una gran cisterna porque en Asturias, Arrascaeta y Verdi, por ahí se tenía ese problema. Claro. O sea que eso es algo que hay que insistir. Claro, pero el problema de La Paz es otro. Nunca se dio. Primero, tenemos que son todos terrenos muy bajos, ganados al mar, y donde está a nivel de mar, digamos, el nivel sobre el mar antes se marcaba con el 0 Wharton. El 0 Wharton era una placa que había en la estación central, que ahí era lo que determinaba el nivel 0 para toda la ciudad. Y estaba adentro, o sea, quiere decir que estaba al mismo nivel que el mar.
¿Claro? Entonces, claro, no da. No da, imposible. Entonces, todas las aguas, tú te paras en Libertador, hacia el Palacio Legislativo y hacia el Entrevero, y son dos bajadas tremendas. Lo que eso acumula de agua es tremendo y no tiene dónde salir. Bueno, ahí hay que pensar en grandes reservas de agua. Hay que pensar en algo más grande, en una obra más grande. Claro, sí, costosa. Pero habría que pensar en eso y tal vez haya que bombearla por otro lado y no salir directamente a la bahía. A ver, ese problema cuando se hizo el puerto de Montevideo allá por principios de 1910, agarraron, dijeron, si sacamos el saneamiento con las aguas negras a la bahía, vamos a ensuciar todos los cascos de los barcos, todo, va a haber problemas muy grandes para el puerto. Entonces pidieron que no salga el colector ahí. Y se hizo un túnel de saneamiento por debajo sale desde ahí de La Paz, pasa por debajo de 18 de julio en la Plaza Cagancha, 20 metros de profundidad, y terminaba saliendo en la calle Paraguay, en la Rambla Sur, en la calle Paraguay. Entonces volcaba directamente todas esas aguas al Río de la Plata. Claro, el diámetro quedó escaso. Pero de repente capaz que hay que hacer un nuevo túnel. Lo inauguró el presidente William en 1907 y se excavó a pico y pala. No es la roca, no. Un trabajo enorme. Un trabajo enorme, pero se puede hacer. León, tenemos que cerrar. Bueno. Hay mensajes que han llegado. Mi barrio se llama Buenavista, sus límites propios, Avenida Italia, Washington Beltrán y Ramón Anador. Otra cosa importante, dices el nomenclátor de los barrios. En esta zona había varios barrios que fueron fusionados con otros, entonces allí se genera la confusión, ¿no? Buceo, Parque Valle, La Blanqueada tienen su propia historia y los globalizaron, dice, una pena. También hay un mensaje que habla sobre hoteles que se han perdido, como el Hotel Duna, ¿no? Un hotel que quedaba en el Parque Giot, que ahora está tapado, un hotel que queda en Colón. La historia de ese hotel sería lindo saberla. Otro que cuenta también, otro mensaje que llega desde Sayago, que iba al cine Maturana, ¿no? Hablando también de los cines de barrio. Muchas gracias, León, por acompañarnos. El Hotel Giot está en el libro. El Hotel Giot está en el libro, perfecto. Así que pueden consultar el libro del arquitecto León Kalinsky, que va a salir una segunda edición próximamente. Perfecto. Enseguida venimos con la cartelera para el cierre de La Colmena. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Eran las 4 de la mañana, pero él no podía dormir. De 13 a 15, La Colmena. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía.
Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Tus hijos ya no te piden plata para salir con amigos. Ahora quieren manejarse con tarjeta. Y Gales tiene la solución. La tarjeta efectiva se saca rápido y se carga rapidísimo con el monto que quieras. Pueden controlar los movimientos vía web y usarla en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Dale a tus hijos la posibilidad de administrar sus propios gastos. Tarjeta efectiva Gales. Tus hijos cambiaron y eso es más libertad para vos. Gales 50 años. El cambio te favorece. Un trago de historias, música y artes con Ceci Fuentes. El Néctar, tu alimento cultural, comienza en La Colmena. Vamos a abrir en este momento el espacio de Ceci Fuentes, su columna de cartelera, de propuestas culturales, que ella no está presente físicamente hoy, pero nos dejó su propuesta. Vamos a escuchar, de hecho, su propuesta. Y estamos abriendo el espacio con una canción en alemán. ¿Por qué? Bueno, ella nos va a contar por qué, pero les puedo adelantar, traduciendo este nombre, que la canción se llama ¿Quién se robó los cocos? Escuchemos a Ceci, que nos dejó su néctar con información cultural para nutrirnos de todas maneras. Buenas tardes para todos y todas. Aquí estoy en un estado de extrañamiento un poco del estudio y del encuentro con ustedes, pero bueno, con esta posibilidad de igualmente estar en comunicación a la distancia. Así que dejé esto grabado con la alegría de igualmente poder comentarles algunas cosas en este néctar. Para arrancar quiero hablarles de cine nacional, de cine documental, porque ayer se estrenó Instinto, de esta película de Andrés Varela y Carlos Morelli, que son los directores. Una de las varias cosas que me gustaron es que narra la historia de un grupo teatral, por lo tanto es un arte hablando de otro arte por un lado. Por otro lado les puedo contar que es una historia de un grupo de mujeres que integran la compañía TIQUA, con sede en Berlín, Alemania, desde 1990. El nombre del grupo quiere decir esperanza en hebreo, y no es menor este detalle porque, bueno, ya lo veremos más adelante, pero TIQUA nuclea artistas con y sin discapacidad y es pionera en inclusión y artes escénicas. Quiero apuntar igual que en Montevideo existe desde hace al menos 2 años Act In, que es un taller de teatro inclusivo con un elenco integrado por personas con y sin discapacidad que está a cargo del actor de la Comedia Nacional Andrés Papaleo. Bueno, pero ahora volvamos a la película Instinto y escuchemos a Andrés Varela, uno de los directores del documental, que nos cuenta por qué esta película surgió en Alemania. Casi de manera accidental, porque nosotros estábamos con Carlos Morelli, el codirector, realizando rodajes para una serie que estamos haciendo sobre el águila del Graf. Y en ese momento, en uno de los días que tuvimos libres, su compañera nos invita a ir a ver un espectáculo de la compañía TIQUA, de la cual ella era productora. Y fuimos a ver aquello y fue algo no solamente excepcional, sino que muy singular, ¿no? Recuerdo que eran todas Ángelas Merkel que discutían y se peleaban y tenían todo como un dispositivo armado
en el cual contaban todos los pormenores de la política alemana desde un humor muy ácido, muy provocador, desde un ángulo muy interesante, pero sobre todas las cosas lo que lograba el trabajo de los actores, de las actrices y de la puesta en escena era llegar hacia el público de una manera única, ¿no? Con una energía que no te dejaba para nada indiferente y que inmediatamente te incorporaba al espectáculo de alguna manera, ¿no? Entonces fue como una experiencia bastante impresionante y decidimos, bueno, ir a hablar con ellas. En ese mismo día, cuando nos quedamos y las conocimos, sobre todo yo, porque Carlos y Gabriela ya las conocían, surgió la idea de realizar algo juntos. Y esa idea tenía que surgir de algo como muy auténtico, porque no queríamos como justamente dañar lo más excepcional que tienen, que es esa autenticidad y esa potencia. Entonces les proponemos que ellas generaran una nueva pieza, una nueva obra de teatro. Y en ese momento proponen Baugefühl, que es instinto, que es este instinto de maternidad, y que abordan desde esta especie de juego escénico, en estas clases de parto donde van estas mujeres tan particulares, abordan temas como la maternidad, el aborto, la sexualidad dentro de la discapacidad, pero nuevamente desde un humor, desde una irreverencia y una provocación y una cuestión muy ácida que es muy potente y que enseguida e inmediatamente está como empujando al público a ser parte. Entonces les proponemos venir a Uruguay y a un teatro que en su símbolo o en lo que representa fuera institucional y tradicional. Entonces ahí es donde pensamos en el Teatro Solís y les proponemos hacer este viaje que para ellas era la otra punta del mundo, ¿no? Ir al fin del mundo. Y la experiencia fue como justamente muy provocadora para la compañía. No era solo la obra de teatro, sino que era todo lo que había alrededor de esa obra de teatro, alrededor de esa experiencia que estaban teniendo ellas en este nuevo lugar, en este lugar de descubrimiento para ellas. Y eso lo que hacía era justamente como potenciar esa historia. Bueno, agregar entonces que pude verla, que además que contarles también que me mantuvo emocionada al borde y desborde, les diré, de las lágrimas a lo largo de la hora y poquito que dura. Entonces se me ocurrió que podríamos comenzar esta columna con una canción alemana infantil para la cual le pedí asesoramiento a mi primo Diego Ruiz, que vivió muchos años en Hamburgo y que tiene a sus hijitos alemanes, y bueno, me pasó esta canción del comienzo de la columna y también una para el cierre que ya escucharemos. Instinto desentraña una temática hiper silenciada para mí en la sociedad mundial, pero alemana especialmente porque estas mujeres provienen de allí y entonces enmarcan la problemática en las secuelas del nacionalsocialismo, ¿no? Por ejemplo, el documental que muestra parte del proceso creativo de la obra Baby Bumps, en un momento propone una meditación guiada para estas potenciales madres y así suavecito la guía va soltando tremendas verdades históricas, como que durante el nazismo se realizaron 400.000 esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad. Entonces, además, pone en evidencia que el aborto en Alemania es ilegal, pero que no se castiga hasta los 3 meses, y lo ata esto con que cada vez nacen menos niños y niñas con discapacidades. Ahí entra en juego el tema de la eugenesia, que es esta defensa de la mejora de los rasgos hereditarios mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. Y ahí vemos a una de las integrantes del elenco que dice que ellas no pueden tener hijos porque un niño es mucho trabajo, y otra que pregunta qué pasaría si tuviera un hijo con su misma discapacidad, y la referente que le responde: yo creo que tú eres genial. Entonces, además, esta película, este documental Instinto, me hizo recordar la película de ficción que se llama Yo soy Sam, que protagonizó John Penn en 2001, que es otro proyectil amoroso directo al corazón, que narra la historia de un padre discapacitado al que el sistema declara incapaz de criar a su hija, y él lucha por hacerse cargo de su pequeña, y es una preciosura de película.
Pero bueno, volviendo a Instinto, este elenco visitó Montevideo en 2024 para participar en el FIDAE, en el Festival Internacional de Artes Escénicas, y para difundir su proyecto participaron de una fonoplatea en la Radio Vilar de Voz. Bueno, seguimos en Radio Vilar de Voz, la radio que está con vos y para vos. En este bloque tengo el agrado de presentar a compañeras y compañeros de un grupo de arte que vienen desde lejos, de Alemania, Baby Bumps, y van a estar hoy en el Teatro Solís 2030 y nos van a estar contando de qué trata o qué los trae por acá, por estos lares. Wir wurden gerade begrüßt, vorgestellt und es wurde gesagt, dass wir gleich ein bisschen mehr darüber erzählen, was wir so machen. Eso. Bueno, ¿de qué trata Baby Bumps? ¿De qué trata Baby Bumps? Worum geht es bei Baby Bumps? Si nos pueden contar. Also bei Baby Bumps geht es darum, dass wir spielen, dass wir schwanger sind und es geht auch darum, dass behinderte Leute schwanger werden können und das auch selber bestimmen dürfen und auch selber entscheiden dürfen, ob sie schwanger werden wollen oder nicht. Bueno, se juega mucho con la cuestión de estar embarazadas para las personas con discapacidad en Alemania. Entonces, bueno, como decía antes, a nivel mundial, pero también la cuestión es que es un tema que da para abrir muchos frentes y que está muy silenciado en la sociedad uruguaya. Bueno, esta película estrenó ayer y va en al menos 4 salas de la capital por unos días, donde va a dejar abiertas, entre otras preguntas. Schlaf, nur einmal kommt die Nacht, hat sich aus Wolken Pantoffeln gemacht, kommt von den Bergen, kommt von ganz weit, Schlaf, Anne, Schlaf, nur eins ist Schlafenszeit, kommt von den Bergen, kommt von ganz weit, Schlaf, Anne, Schlaf, nur eins ist Schlafenszeit. Aquí escuchábamos entonces esta recomendación de Ceci Fuentes sobre este documental, que quiero agregarles que mañana a las 11 de la mañana Montevideo Audiovisual está invitando a una charla en el marco del estreno entonces de Instinto. Estará su codirector Andrés Varela, va a compartir una conversación sobre cómo el cine puede abordar temas como la maternidad, el aborto y la discapacidad. Esto va a ser mañana a las 11 de la mañana en la Mediateca Ronald Meltzer, en el Castillito del Parque Rodó. Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos. Y algo más antes de irnos, que nos da Marco esta canción Viromes y Servilletas, algo más que nos recomienda Ceci. Viernes 29, hoy de 8 a 23 horas, la poesía no solo se lee, se respira y se escucha en el espacio interactivo de London, en Paraguay 1325. Se abre este espacio para recibir todo el talento que anda suelto por ahí, nos dice Ceci, una velada única con música, poesía. ¿Tienes algo para decir, cantar o recitar? Bueno, el escenario es tuyo, la entrada es libre. Hoy viernes de 20 a 23 en el espacio interactivo de London. Hasta aquí llegó La Colmena. Nos tenemos que ir. Ya viene Paren el Mundo, ya está Denise Mota y Brian para acompañarnos en este viernes 29 de mayo. Que pasen un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Crucé el río, tenía tanto frío, busqué abrigo en la gente de enfrente, con otros amigos, otras calles, y un tiempo perdido y tranquilo.